tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Escaño 131, como siempre, a través de Congreso Televisión. Hoy nos espera un programa realmente importante, el análisis del nuevo gabinete que este 12 de octubre se presenta ante la representación nacional aquí en el Congreso de la República. ¿Qué opina? ¿Hay algunos cambios que no convencen o sí convencen? En todo caso, la producción de nuestro programa ha hecho una encuesta entre algunos congresistas y, por supuesto, nos dan su opinión respecto al renovado y remozado gabinete ministerial. Vamos a ver. El voto de confianza al nuevo gabinete. ¿Qué nos puede decir respecto a ello? Los del Frente Amplio hemos acordado escucharla a la Premier, luego daremos nuestra expresión, si damos o no damos o nos abstenemos. Tomaremos de manera conjunta con la bancada al cual pertenezco, Fuerza Popular. Yo creo que el gabinete, en este caso Mercedes Arauz, han hecho importantes cambios, saludamos eso, esperamos trabajar de manera consensuada, tal como lo veníamos haciendo hasta este momento. Nosotros queremos mirar de aquí para adelante y nosotros le damos el voto de confianza a Meche Arauz. Vamos a escucharla, qué es lo que plantea de aquí para adelante, pero esperamos que ella presente un plan que verdaderamente se acerque a la población. El presidente en sus dos discursos nos dijo que iba a hacer una revolución social. Esta revolución social tiene que ver con educación, con salud, con seguridad ciudadana, con la restauración por esos desastres del Niño Costero y una lucha frontal contra la corrupción. Meche conoce de dentro cómo funciona este mecanismo democrático y estoy seguro que la exposición que ella hará en la fecha ya acordada generará la confianza de mis colegas y se le dará el voto sin problemas. Creo de que como grupo político de Fuerza Popular nosotros vamos a respaldar el trabajo, vamos a ayudar el trabajo para que de esta manera se pueda cumplir con las expectativas que tiene nuestro país. Interesante, sin duda, cada una de las respuestas y, por supuesto, propuestas también de los congresistas referidas al nuevo gabinete ministerial. Pero vamos a analizar esto largo y tendido en los próximos minutos de Escaño 131 con don Juan Cheput de Peruanos por el Cambio y don Marco Arana de Frente Amplio. Esto y mucho más en los próximos minutos de Escaño 131. No se muevan, amigos. Regresamos luego de esta pausa. Bien, amigos, estamos de regreso con todo lo anunciado. Es Escaño 131 a través de Congreso Televisión. Y, por supuesto, como lo habíamos anunciado antes de la pausa, estamos con dos congresistas muy importantes dentro del Parlamento Nacional, don Juan Cheput de Peruanos por el Cambio y don Marco Arana de Frente Amplio. Empezamos en esta oportunidad por izquierda, ¿le parece? Izquierda. Sí. El análisis suyo respecto al gabinete, nuevo gabinete. Este 12 de octubre recibe la investidura en el Congreso de la República, se han hecho algunos cambios, remozado, ¿recibe, digamos, su aprobación? Bueno, el cambio, en la opinión de la bancada del Frente Amplio, debió ocurrir el 28 de julio o antes, ¿no? Y creo que ahí había una oportunidad, como muchas veces se ha estilado, aunque no es de obligatorio cumplimiento que el presidente lo tenga que hacer, pero era una oportunidad de poder hacer los cambios sin que existiera un nivel de presión que trajera abajo y cuestionara de la manera como se ha hecho la labor de algunos ministros, ¿no? Creo que ha sido un error el hecho de someter el tema de confianza por el tema de la ministra Martins. Tranquilamente podría haberse asumido la responsabilidad y el costo político de un mal manejo de la huelga magisterial. Pero bueno, tenemos el gabinete que tenemos y es responsabilidad del presidente de la República. El Frente Amplio no va a dar el voto de confianza al nuevo gabinete. Nos preocupa que, habiendo sido un motivo de censura o en todo caso de renuncia de ministros, ¿no? Del ministro Vizcarra, luego del ministro Torne, por el tema de Chinchero, ahora resulta que los principales responsables en el tema de las adendas de Chinchero, tanto Fiorella Molinelli como la ministra Cooper, ¿no?
estén en cargos de tanta importancia. Entonces nos preocupa ese tema, nos preocupa además en el caso de educación, aunque el ministro ha salido a decir que bueno, él va a continuar con los principales temas de la reforma, no se había caracterizado precisamente por defender la reforma. Yo creo que hay muchos aspectos de la reforma que son defendibles, los avances, los logros, que además hay que hacer un balance de qué está bien y qué está mal en la reforma educativa, y que hay ese propósito de enmienda y hay que hacer un puente hacia los maestros para responder a los graves problemas de la educación pública. Preocupa que en este momento, estando varios pueblos indígenas reclamando el derecho de consulta en el lote 192, hasta ahora la Premier no haya tenido una señal clara sobre el respeto irrestricto de la consulta previa, libre e informada, y en ese sentido nos preocupa porque ya el informe del congresista Guido Lombardi había señalado que el actual Premier tuvo responsabilidad política en los luctuosos sucesos de Bagua. Entonces nos parece muy importante que ella indicara que no va a incurrir, en todo caso, en la falta a la ley y al derecho que tienen los pueblos de ser consultados, como está ocurriendo en el reclamo del lote 192. Lo cierto es que el Frente Amplio, siendo oposición política, tiene esta posición, pero esperamos que los anuncios que tengan que hacer apunten hacia saldar primero resolver los problemas que el gobierno ha estado teniendo hasta ahora, y lo otro es a saldar esa deuda social con los maestros, con los médicos, con el sector salud, con el sector educación, con el sector vivienda, y una clara política pública en referente al tema de la lucha contra la corrupción, y que el ministro Basombrío, ¿no?, que ha sido sombrío en la manera como ha tratado la huelga de los maestros, viendo terroristas en todas las partes, ponga un poco más de mesura en el tema en todo caso, y si no, bueno, la labor propia del Congreso es ejercer control político, fiscalización de los actos del Ejecutivo, y lo buscaremos hacer de la manera más responsable, deseando que el gabinete haga bien su labor, porque en realidad es el gobierno de todos los peruanos, claro, no solo de un pequeño grupo y no solo de alguien, de una fuerza política que quiera hacer oposición por oposición. Yo creo que hay que ser constructivos en este proceso, ¿no? Y a la luz de las últimas reuniones que ha sostenido el propio presidente del Congreso de la República con diversos, digamos, personajes también, y la misma presidenta del Consejo de Ministros, es alentador el panorama que se espera. ¿Qué piensa usted, congresista? Bueno, primero quisiera ver cómo funciona la izquierda en el Perú, ¿no? 5 minutos hablando Marco Arana y no ha dicho nada, ni una propuesta. Y encima ha estado desinformado. O sea, en el sentido que tenemos lo de Guido Lombardi. Guido Lombardi jamás acusa a Mercedes Arauz. Esa es una falacia. Yo te invito a leer documentadamente el informe y no hay absolutamente nada de eso, y podemos debatir sobre eso ampliamente. Mira, yo confío en que una persona tan inteligente como Marco, una vez que escuche a la Premier, cambie de opinión. Pues lo que nosotros necesitamos en estos momentos es un escenario nuevo en el cual se le debe brindar la confianza a un gabinete que no solamente ha hecho cambios específicos en sectores que reclamaba la ciudadanía, sino de que quiere aportar un nuevo tiempo al país. Cuando uno sale a la calle, uno ve que se está criticando fuertemente al Congreso por lo que acabamos de expectar ahorita. Crítica, crítica, crítica y cero propuestas. Yo en algún momento he señalado de que una de las cosas buenas que tiene el Frente Amplio es que a partir de su diferencia ideológica se han generado buenos debates en el Parlamento. Yo saludo desde ese punto de vista la presencia del Frente Amplio. Pero considero que anticipar la negación al voto de confianza sin haber escuchado a la primera ministra, creo que es un error para cualquier político. Un político lo primero que tiene que hacer es entender de que se tiene que escuchar los planteamientos, sobre la base de eso reflexionar y luego tomar posición, a favor o en contra. Pero de antemano decir de ninguna manera, pues simplemente demuestra por qué en algunos casos la política escala a niveles en los cuales la crítica de la ciudadanía piensa de que estamos viviendo en un ambiente de intransigencia, ¿no? Yo creo que esa forma de entender la política hay que cambiarla. Ahora, yo creo que una de las cosas que caracteriza a este gabinete es de que se incorporan personas que conocen muy bien su sector. El ministro Idel Wexler, por ejemplo, es una persona ampliamente conocedora del sector. A mí me parece ridículo lo que está pasando, que por tener una galantería con la ministra le hagan un cargamontón en las redes. Yo ya tengo miedo de decirle a una mujer que es guapa. Me muero de miedo. O sea, veo una chica
y con galantería le digo, qué bonita se te ve, de repente me hacen un cargamontón, ¿no? O sea, se ha llegado a ese nivel de distorsionar el sentido de las cosas que no ayuda absolutamente en nada. Entonces, independientemente de eso, que lo dejo en el plano anecdótico y de los troles que abundan en Twitter, considero que el ministro está aportando un conocimiento del sector, es una persona muy ligada al magisterio, muy ligada a las aulas, muy ligada al sector gremial, y creo que va a traer lo que no trajo Saavedra, el conocimiento profundo de la escuela pública y a partir de ahí relevarla para que de esa manera se entienda que ese es el fundamento de la conjunción con el pueblo. La escuela pública y la universidad pública son claves para mejorar la educación en el país. Y luego otras personas como Enrique Mendoza, que conoce el sector justicia, ahí nosotros pensamos trabajar con el Frente Amplio y con otras fuerzas políticas sobre una profunda reforma del sector justicia, sobre todo por el lado de pérdida de dominio y ataque a todo lo que significa lavado de activos. Y finalmente Mercedes Arauz, que ha demostrado en este Parlamento de que ella puede tener el temperamento necesario como para tender puentes y de esa manera aceptar políticas públicas que por el momento no están siendo discutidas adecuadamente, ¿no? Yo creo que ella puede aportar un tiempo nuevo a lo que estamos viviendo. ¿Usted cree que es momento de reconciliación? ¿Se ha logrado por lo menos una etapa, digamos, de tranquilidad dentro del ambiente político? Tranquilidad, reconciliación no, porque nosotros podemos tener posiciones discrepantes, pero yo entiendo la política como también la crítica, la fiscalización. Por eso cuando a mí me dicen se viene una época de paz, no, eso no es política. O sea, es necesaria la fiscalización, es necesaria la crítica, pero también es necesaria la propuesta. Lo que sí hay en esos momentos es una espera de qué es lo que va a decir la ministra y por lo tanto hay un ambiente más distendido encabezado por el propio presidente del Congreso, por el congresista Luis Galarreta, y a partir de ahí esperemos lo que ella va a decir el 12 de octubre. Eso no significa que las fuerzas de oposición critiquen, fiscalicen, están en su papel, es necesario, dicho sea de paso, pero por otro lado, no anticipen el voto. Primero escuchen a la ministra y sobre la base de ello que tomen una decisión. Yo quisiera hacerle una repregunta que precisamente quedó en el aire a raíz de la presentación del congresista Arana, y era digamos, el tema puntual de dos ministerios, la congresista Molinelli, la ministra Cooper y la ministra Molinelli. ¿Por qué mantenerlas en el cargo si son cuestionadas? ¿Son cuestionadas realmente o es simplemente una fábula que se creó en torno a ese tema? Bueno, en ambos casos se ha demostrado que no tienen nada que ver con el caso de Chinchero y hay un proceso de investigación que podría definir ello, ¿no? No hay una acusación formal ni cosa por el estilo. Y por otro lado, si vamos a hablar de acusaciones, de especulaciones, de indicios, pues muy pocos quedarían en el Parlamento. Mientras no haya una cuestión formal, ya se ha visto que en el caso de Fiorella Molinelli no hay una participación delincuencial ni cosa por el estilo, todo ha sido dentro del ámbito administrativo, no tiene por qué cuestionárselo, ¿no? Y por otro lado yo veo que ella tiene muy buenas relaciones con la izquierda. Cuando voy a su despacho me encuentro con parlamentarios de la izquierda que seguramente están preocupados de los aspectos sociales, no menciono nombres porque no vale la pena, pero hay una buena relación, entonces yo creo que a partir de ahí tiene que fluir bien este asunto, ¿no? Yo quiero dejar para el siguiente bloque la participación del congresista Arana, que seguramente va a tener una réplica por alusión. Vamos, amigos, por este momento a una pausa muy breve, por supuesto, aquí en Escaño 131, y regresamos con más aquí con el congresista Juan Cheput y Marco Arana, precisamente analizando el nuevo gabinete ministerial, Congreso, Televisión. Regresamos. Bien, amigos, nuevamente estamos aquí en Escaño 131 por Congreso Televisión y por supuesto viendo el tema del gabinete ministerial, el remozado gabinete ministerial que se va a presentar el 12 de octubre aquí en el Parlamento Nacional, y teníamos una respuesta del congresista Arana a un comentario hecho por el congresista Juan Cheput. Por favor, sus palabras. Bueno, la propia actual premier, Mercedes Arauz, en la segunda vuelta tuvo que salir a pedir perdón a los pueblos indígenas por la supuesta responsabilidad que se le atribuyó. En realidad, ahí hay el informe, podemos leerlo con Juan y discutirlo. Además, como es un documento que está escrito, lo que está escrito, escrito está. Entonces, la conclusión es contundente, hay responsabilidad política
de la entonces ministra de Producción, la señora Mercedes Arauz. Que ella puede hacer las cosas de una manera distinta, las puede hacer. Sin embargo, tenemos dos antecedentes que en el Frente Amplio nosotros estamos muy preocupados. Primero es que efectivamente el baguazo ocurrió en parte por la responsabilidad política que asumió Mercedes Cabanillas, Yehude Simos, Mercedes Arauz y el propio Alan García. Entonces, si Alan García regresa a la política y dice que va a hacer las cosas distintas, va a tener que hacer algo muy distinto para ver, porque en esta cosa ya no va a ser la importancia de la palabra, sino la importancia de las decisiones. Y eso en los políticos hay que cuidar mucho, ¿verdad? Porque se puede decir una cosa y terminar haciendo una cosa totalmente distinta. Entonces sería bueno que efectivamente diera señales sobre el tema, porque ya tuvo una responsabilidad política que condujo a los sucesos que conocemos. En segundo lugar, el Ministerio de Cultura acaba de arrodillarse frente al Ministerio de Energía y Minas porque le correspondía al Viceministerio de Cultura definir la situación de la consulta previa en el lote 192. Y para eso nosotros invitamos al ministro Salvador Solar a la comisión. Y él dijo que todavía no habían tomado posición porque esperaba el informe técnico de Energía y Minas. Hemos pedido ahora el informe de Energía y Minas para conocer por qué el Viceministerio de Interculturalidad ha señalado que no van a hacer consulta previa en el lote 192. El lote 192 está tomado desde hace varias semanas. Y la Premier, esperamos que cuando venga al Congreso señale, ¿van a hacer o no van a hacer consulta previa en el tema? Entonces, todo indica que no la van a hacer. Ella se ha caracterizado por no respetar la consulta previa cuando anteriormente fue ministra. El Ministerio de Cultura acaba de decir que no van a hacer consulta previa, entonces hay que resolver ese tema. Y ahí hay algo propositivo, no es verdad, como dice mi colega Juan, por quien tengo mucho aprecio, de que no estamos proponiendo nada, estamos proponiendo que este gobierno no se ponga al margen de la ley y en contra de los pueblos indígenas. Más aún cuando está el proyecto de ley del Ejecutivo, el 1718, que lo que hace es en realidad reeditar la norma por la cual se le puede expropiar terrenos a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas. Entonces no queremos que eso se repita. Yo estoy convencido que Juan es un demócrata, como hay muchos congresistas, incluso en otras bancadas, que son demócratas, que van a decir, miren, frente a ese tema, ok, sentémonos, hablemos, veamos cómo vamos a encontrar una solución. Y en cuanto al tema de la presencia efectivamente del gabinete y la relación con Chincheros, con el aeropuerto de Chinchero, yo creo que el gobierno ha decidido no dar la vuelta a la página, sino obstinarse en lo mismo. Eso ya comienza, para nosotros es una preocupación. ¿Chinchero va a marcar la gestión de todo este gobierno? Porque la verdad es que el gobierno bien podría dar la vuelta a la página y el Congreso le ha dado señales, le ha dado alternativas. Oigan, señores, hagamos esta obra como obra pública. En un momento, además, en que acaban de declarar hace unos días que la empresa que está a cargo no tiene la solvencia financiera. Entonces, lo mejor que podría hacer el gobierno es sacar esa obra como obra pública y resolver el tema de esta sombra de Chinchero y la corrupción. Y ahí hay una propuesta. La propuesta es que no sigamos en más de lo mismo. Y yo creo que en ese sentido el gobierno, vamos a esperar lo que señale efectivamente, pero todas las señales, todas las decisiones que se han tomado nos hacen pensar que van a seguir en más de lo mismo. Entonces esperemos que por lo menos en educación y en salud las cosas cambien, ¿no? Muy en concreto. Entonces, ¿qué tendría que hacer la ministra, digamos, Mercedes Arauz para cambiar el tema del baguazo? ¿Un pronunciamiento, digamos, no sé, algunas palabras, tratando de buscar un acercamiento mayor con esa población? ¿Qué es lo que tendría que hacer en ese sentido? Yo creo que hay un compromiso, respetar la ley de consulta previa, libre, informada y dar un gesto concreto a cómo se va a canalizar y resolver el problema del lote 192. Recordemos que allí está la mayor producción de petróleo del país. Y hay 40 años de contaminación y de violación de derechos ambientales de las poblaciones. ¿Qué va a decir? Hasta ahora no ha dicho nada. Se ha pronunciado sobre otros temas y lo único que ha salido a decir es que van a seguir haciendo más de lo mismo. Bueno, sí, solo sí, entonces, Frente Amplio le daría la aprobación. Nosotros lo que hemos decidido, por las declaraciones que hay, por la manera como ha quedado el gabinete, es que tenemos sobradas razones para decir no vamos a dar voto de confianza. Sin embargo, estamos dispuestos al diálogo, a la escucha de qué es lo que se puede hacer. Lamentamos que hayan tomado decisiones de tener dos ministras vinculados al caso Chinchero, que ya le ha costado mucho a este gobierno, pero ha insistido en el tema. Nosotros hubiéramos preferido incluso ministros más políticos, y no es porque esté acá Juan, pero se lo vengo diciendo en los corredores hace tiempo. Oye, Juan, ¿y cuándo gente como tú u otros más políticos dentro de la banca del gobierno van a asumir esta cosa?
Pero bueno, son temas internos y es En los decisión pasillos de algunos medios de comunicación Sí. escuché por ahí que se iba a trabajo también, ¿no? ¿Se lo propusieron en algún momento? Al menos ya hay una propuesta, me está proponiendo. No, mira, Marco es un gran amigo mío, yo le agradezco, pero tengo que decir algunas cosas, ¿no? En lo que se refiere a Mercedes Arauz, bueno, desde el momento que ella se plantea una disculpa y un arrepentimiento, y obviamente eso exige una reconciliación para hablar en términos cristianos. Y inclusive el fujimorismo está aceptando sus disculpas. Yo creo que el tema del lote 192 coincidimos en el tema de la consulta previa. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que respetar ese concepto, se tiene que escuchar. Sé que puede convertirse en una bomba de tiempo, soy político y no niego la realidad. Y más bien creo que ese es un problema que viene del gobierno de Ollanta Humala y que nosotros en el Parlamento podemos corregir. Cuando le quitan los dientes al Ministerio del Ambiente y se lo dan todo al Ministerio de Energía y Minas. Es una cuestión que viene lamentablemente del gobierno de Ollanta Humala y que a través de una modificación legislativa se tiene que plantear. Pero me alegra también escuchar en Marco en estos momentos decir que si bien es cierto ellos tienen una posición inicial, están abiertos a escuchar lo que venga de acá hasta el 12 de octubre. Aún más, creo yo que el tiempo que tiene la ministra juramentó el día domingo, estamos jueves hoy día, es muy poco tiempo, entonces como para que ella pueda pronunciarse, está en una ronda de trabajo con las bancadas, dentro de muy poco ella va a visitar también a la bancada del Frente Amplio y también de nuevo Perú, así se moleste Marco, también va a tener que hablar Hablar con todos, Juan, hablar con todos. Entonces, allí la izquierda va a tener una opción de plantear su posición, que es lo saludable en política. Y yo estoy seguro que la ministra Mercedes Arauz las va a incorporar a sus políticas públicas, a sus decisiones, y al final se va a lograr tener el beneplácito de todas las bancadas. Nos alcanza, se acerca el Bicentenario y usted es uno de los personajes también importantes dentro de esta fecha de celebración y de preparación para esa fecha, repito, tan interesante, tan importante para todos los peruanos. ¿Tenemos Perú para 2021? Por supuesto, y ingresamos al tercer centenario con gran alborozo y con una convicción de que vamos a hacer mucho, mucho mejor. El día de hoy hemos tenido en el Parlamento una ceremonia muy, muy hermosa con asistencia de las autoridades. Ha habido la inauguración de una muestra en la cual están los documentos más valiosos que hemos denominado joyas documentales del Congreso de la República. Hay dos documentos que se presentan por primera vez, que ha presentado el congresista Víctor Andrés García Belaúnde por decisión de la Comisión del Bicentenario, que son dos cartas hermosas. Una de nuestros dos máximos héroes se manifiestan en torno a la democracia. La primera es de Miguel Grau, que le manda una carta al presidente del Congreso indicando que nombre a su suplente porque él está dedicado a la guerra. Es realmente espectacular. Y la otra, Francisco Bolognesi, manda una carta también adhiriéndose a la Constitución del 60, de 1860, o sea, con la cual ambos tienen un comportamiento democrático excelso. Y también las actas de constitución de los primeros documentos que han regido al país, así como los juramentos de los presidentes democráticos. Y esa es una primera parte, estamos rescatando otros documentos y viene acompañado de todo un proceso de reestructuración del Parlamento. En la Comisión del Bicentenario no solamente estamos abocados a leyes, a historiografía, a edición, a seminarios, a conferencias. Yo invito a Marco a que se incorpore a la Comisión del Bicentenario, creo que le daría un relevo especial al ser el líder, él, de su bancada. Y por otro lado, estamos también abocados al nuevo edificio del Parlamento. En un contexto como el actual de sismos y todo ese tipo de cosas, no habría posibilidades o las posibilidades de sobrevivir son muy escasas si uno está en el tercer piso de este Parlamento. No es una cuestión de frivolidad. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos ya con bastante dedicación y seriedad al nuevo edificio del Congreso y a reestructurar este. Ahorita mismo en el Pleno, y ayer también, se han pasado ya videos de cómo escapar en caso de un sismo. Hemos visto cómo las galerías del tercer piso no se pueden utilizar y sin embargo hay oficinas ahí. Ya necesitamos y hemos hablado con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en un proceso de buscar la nueva sede, sea a través de un terreno y construirlo o un edificio que se deje de usar, la nueva sede del Parlamento. Esperemos que de acá al Bicentenario del Parlamento, que es en el 2022,
que coincide con el aniversario de la República, la independencia que es en el 2021, podamos tener un nuevo edificio para el Congreso. Amén. Congresista, ¿algo más que agregar? Algunos sectores, digamos, o ministerios, digamos, salud, justicia, digamos, del interior, ¿están en buenas manos? ¿Usted cree tenemos, digamos, ahí buenos representantes? Tenemos preocupaciones, pero como he señalado, abiertos a poder dialogar. Por ejemplo, la iniciativa legislativa de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, quitando la posibilidad de una mayor participación de sociedad civil. Nos gustaría saber qué piensa sobre eso el nuevo ministro de Justicia, si van a retirar la iniciativa legislativa. Se va a abrir todo un debate al respecto que le va a tocar al Congreso en realidad hacer, ¿no? Y nos preocupa también en ese sentido el que pudiera haber un tipo de negociación y de interferencia política para que en el caso del indulto a Fujimori no se respete en estricto la ley de indulto humanitario, que solo es en casos de situación muy grave de salud y no fruto de una negociación política y de presión política. Habrá que verlo cómo está y además hay que ver en el tema presupuestal, ¿verdad? Porque hay que ver toda la propuesta que está llegando de los sectores correspondientes para que haya buenos recursos, para que haya buena justicia en el país. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de escuchar y de acuerdo a eso sacarán conclusiones. Como decía el congresista Cheput, de repente después del 12 de octubre la cosa cambia para todos. De repente estamos juntos como hermanos. Bueno, eso esperemos, de verdad. En las causas gracias. justas hay que estar. Muy bien, nos vamos cantando entonces con Juan Cheput y Marco Arana, congresistas de la República. Hasta aquí, amigos, escaño 131, como siempre, ha sido un placer a través de Congreso Televisión. Que estén bien, hasta la próxima. Muchas gracias.